Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otra visita, continuación de lo que es la fortaleza de Eger, dedicada a Doğu Isvan, héroe de la resistencia húngara contra los turcos. Aquí estamos entrando a otro sitio, ya que el espacio es muy grande y amerita verlo en varias partes. Estamos sobre una plaza principal en la que hay un café, hay un restaurante, hay un museo y a veces hay exhibición de caballeros. Esto era una especie de casa condal, la que ven al fondo. Vamos a ver qué hay aquí. Y esto son más ruinas cubiertas por el tiempo. No están abiertas al público, solamente las podemos ver desde esta zona, como nos indican estos dibujos. Está vacío, ya que es un día de la semana, pero supongo que los fines de semana todo esto estará lleno, entonces podemos darnos por bien agradecidos, ya que evitamos la multitud de gente. Y vamos a entrar a uno de los recintos más sagrados que hay en Hungría, y esto es el Salón de los Héroes, situado en la planta baja del Palacio Episcopal. Conmemora las figuras más importantes del castillo de Eger. La cubierta de mármol rojo en el centro es la lápida de István Dobó, que representa al heroico comandante vestido con una armadura de combate. Fue traído aquí en 1965. En sus dos lados, la tumba está rodeada por varias estatuas que simbolizan a defensores del castillo durante el asedio de 1552. Y seguimos viendo el Salón de los Héroes. En el centro están los restos de István Dobó y a los lados hay dos sarcófagos de piedra que contienen los restos de los que fueron enterrados originalmente alrededor de la catedral. En las paredes están los nombres de las 315 personas que se encontraban en el castillo durante el asedio y cuyos nombres se conocen. Hay que decir que esta lucha del castillo fue desigual, alrededor de 35.000, 40.000 turcos frente a 2.000, 2.300 personas que había en el castillo. Y la historia tiene varios matices que iré explicando en este capítulo. Y en estos momentos ustedes ven en detalle la tumba de István Dobó, que fue un noble húngaro del siglo XVI, conocido por liderar la defensa de la fortaleza. Está enterrado aquí y resistió el asedio de los turcos en esa batalla de 39 días en el castillo de Eger. Una vez visto el Salón de los Héroes en la planta inferior, nos dirigimos a la planta superior y tenemos una vista de este patio, donde se realizan en agosto algunas representaciones de esta batalla de Eger. En esta zona se encuentra otro museo, un lugar bastante especial donde se muestran algunas tradiciones de los moradores de esta zona de Hungría durante
sus vivencias antes, durante y después de ocupaciones. Hay que recordar que la batalla de Eger fue en 1552 y posibilitó que la ciudad estuviera libre del Imperio Otomano hasta 1596, donde fue finalmente invadida. Y en 1687 salieron los turcos y entra otro imperio. Entran los Habsburgo, que luego vendría a ser el imperio austrohúngaro. Aquí se ven muchos trajes de la época, tapices, se ven armaduras como estas en excelente cuidado. Hay cerca de 25 armaduras que pueden ver. Seguimos en la parte superior de lo que es el Palacio Episcopal, en este museo, viendo estas obras de arte, estos cofres, toda la influencia turca y posterior austriaca que hubo en las decoraciones. Pero se puede ver muchísimo de ese arte medieval del siglo XVI y XVII. Aquí me quedé sorprendido viendo un techo completamente de madera, decorado con heráldicas, con algunos escudos, con mucha representación y 5 siglos después se mantiene la calidad de la pintura. Las restauraciones que han hecho aquí han sido pocas y se ve también la influencia de la cerámica y el arte geométrico turco que se vio en toda esta zona en 91 años. Seguimos caminando por la fortificación. Esto tiene pasadizos por varias partes, museos internos, y no se encuentra uno ni con el tato, como dirían, completamente vacío y se siente el fresquito. Son pasillos, es un pasillo largo y hay una pequeña exhibición de fuentes, cañones, como pueden ver ahí, cómo eran utilizados los cañones. En un ejemplo, a nivel interno, tenían la construcción y dejaban una especie de agujero, huequecito, del doble del tamaño del cañón para que saliera la bala. El sitio es... Vamos a ver a dónde. Al parecer, estos eran los sitios en los cuales disponían los cañones y ¡pam! Disparaban. Ustedes ven en esta parte 3 fechas: 1552, la batalla de Eger; 1901, donde Gordon Giguesa escribe Eclipse de luna creciente; y 1968, donde se desarrolla la película contando los acontecimientos en este castillo de Eger. Por esa razón, este escritor que dio a conocer la historia de lo que pasó en este castillo, que es prácticamente la batalla más memorable de los húngaros, recibió sepultura en este lugar. Están viendo en esta etapa del recorrido cómo vestían los soldados húngaros, los que defendían la fortaleza, junto con algunos mercenarios que se unieron. Y al fondo vamos a encontrar a István Dobó. Se dice de este noble húngaro que incendió la ciudad alrededor y le dijo a la gente que se metiera en la fortaleza para resistir el envión de los turcos, guardando provisiones durante 6 meses. En todas partes del castillo se recuerda a Dobó, quien murió años después en 1572.
Miren. Esto parece que eran bombas de la época, ya que estaban rellenas con una especie de pólvora y la tiraban, y cuando explotaba soltaba pedruscos. Y estos son balas, granadas y elementos con pólvora. Observen ustedes. Hasta bonitas eran. Observen esto. Es un museo de una armería, con lo que repelieron a los turcos. Lo que escuchan al fondo es una grabación animada, no es que estén regañando a nadie. Y también tiene espacio para los niños en este lugar. Cómo construir el castillo. Entonces uno desarma las piezas y la pone. Debemos pensar en los niños porque son los que el día de mañana van a visitar estos lugares y van a traer las siguientes generaciones. Y ya hemos visto lo que es la fortaleza de Eger, dedicada a Dobos, el héroe de una de las principales batallas que tuvieron contra los turcos y resistieron aquí en esta ciudad. Pero al final ya llegamos a un sitio que es una especie como de souvenir, donde por 300 forints o €1 se hace una moneda conmemorativa. Les voy a mostrar porque pues algunas personas me preguntaron cómo se hacían estas monedas que son conmemorativas. Entonces primero uno mete los 300 forints, hay monedas de 100 y de 200, mete la moneda, pues primero se escoge el diseño, ya tenemos el diseño, segundo insertamos los 300 forints y tercero ya vamos presionando. Ahí la está haciendo. Cada vez se nota como más fuerte, pero es que uno está acuñando la moneda. Y, un momento, me voy a acercar a la camarógrafa y nos saca la moneda. Esta es la moneda. Y ya tenemos un souvenir de Eger. Ya con esto terminamos la visita a esta fortificación. Espero que les haya gustado. Hay mucho para ver. Y esta moneda es para la camarógrafa. Me despido con esto. Hasta luego. Y seguimos buscando historias en estado natural. Viaje. Hasta luego. Chao.